gustaría que pensarais en lo siguiente. Pensarlo vosotros. No hace falta que contéis alguna experiencia porque puede ser traumática o muy larga de contar, ¿no? Pero me gustaría que penséis cuál es la mayor agresión física o verbal que habéis sufrido a lo largo de vuestra vida. Pensarlo. ¿En qué momento de vuestra vida alguien os agredió? Y ahora que tenéis ya ese recuerdo, ahora pensar cómo reaccionasteis a esa agresión. ¿Cuál fue vuestra reacción a la agresión? ¿Cómo soléis reaccionar normalmente cuando alguien hace algo incorrecto contra vosotros? ¿Cuál es la reacción más natural? ¿Cuál es? ¿Reaccionamos bien o reaccionamos mal? Esa es la pregunta. Mal. Generalmente reaccionamos mal. Y eso que somos cristianos. Pero generalmente reaccionamos mal, ¿no? Puede depender de cómo ha empezado ese día. Si ha sido con mucha oración o con menos oración. Incluso a lo mejor bien por fuera, pero por dentro. Vale. Normalmente lo que uno manifiesta es lo que uno lleva dentro. Y el entorno es lo que le hace sacar a uno lo que lleva dentro. Porque ¿cómo reaccionó Jesús cada vez que se le agredía? Y se le agredieron muchas veces, y de muchas formas diversas. Hay un libro por ahí que leí que decía: a cada paso que daba Jesús se enfrentaba con los poderes del mal. Así que lo que sale del corazón es lo que realmente tenemos. Por eso dice también el Evangelio en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos agreden y nosotros reaccionamos mal, algo hay en nosotros. Así que vamos a estudiar un personaje del Antiguo Testamento que fue muy perseguido y vamos a ver cómo reaccionó en medio de la tribulación. Y me estoy refiriendo a una persona que era un cantante. Muy bien, David, sí señora. Curiosamente, hace un tiempo atrás me puse a estudiar el libro que está en el centro de la Biblia. ¿Cuál es el libro que está en el mismo centro de la Biblia? ¿Salmos? Salmos, estupendo. ¿Y cuál es el libro más largo? ¿Cuál es el capítulo más largo dentro de ese libro? 119. 119, estupendo. ¿Y de qué habla ese libro? Básicamente, ¿cuál es el tema principal del Salmo 119? De la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios. Y a lo largo de todo el capítulo ese se utilizan varios sinónimos de la ley. Por ejemplo, estatutos, palabra, testimonios, mandamientos, todos esos son sinónimos de la ley de Dios, ¿vale? Estudiando un día este capítulo encontré algo que se repite constantemente. Fijaros, vamos a leer unos textos. Fijaros que hay una idea que está constantemente repitiéndose. Si buscáis en vuestras Biblias, vamos a buscar en la Biblia, por ejemplo, voy a ir leyendo yo, pero quiero que vosotros también leáis en vuestra Biblia. Por ejemplo, en Salmo 119, el versículo 23, fijaros que dice así: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, agresión. Y fijaros la reacción: mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Si nos vamos al versículo 51, dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, agresión, y la respuesta: mas no me he apartado de tu ley. Si leemos el versículo 61, dice: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley.
Y si saltamos al 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Una nueva agresión. Y la respuesta, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Saltamos uno más. En el 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. ¿Os han calumniado alguna vez vosotros sin causa? Vamos a ver cómo reaccionó aquí David. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Cada agresión, ¿os dais cuenta cómo reaccionaba él? Leemos el 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y el 95 dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Tres más. En el versículo 110 de este capítulo dice, me pusieron lazo los impíos, trampa, pero yo no me desvié de tus mandamientos. 157, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Y la última agresión que él dice, príncipes, estoy leyendo el 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es interesante ver cuántas veces se repite esta idea, David siendo agredido, mentiras, persecución, opresión, calumnia, da toda una serie de detalles de las diversas formas en las que una persona puede ser agredida y cómo él respondía a la agresión. ¿Os habéis fijado cuántos versículos hemos leído? En número, ¿cuántos versículos hemos leído? 10, exactamente. En el libro de la ley, en el libro donde más se habla de la ley de toda la Biblia, que es el Salmo 119, 10 veces nos dice, es para recordarlo, 10 veces nos dice que cuando nos ataquen, reaccionemos positivamente guardando la ley. Y claro, se sobreentiende que cuando David dice que reaccionemos guardando sus testimonios o meditando en su ley, es que reaccionemos de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? La pregunta es si nosotros reaccionamos como David reaccionaba. Y esto es importante porque cuando en la Biblia se repite algo mucho, es que es importante. 10 veces que se repite una misma idea en un capítulo es algo que nos quiere decir que algo hay ahí de importancia, ¿no? Y os pregunto, ¿fue solo David perseguido o también los grandes hombres de la Biblia fueron perseguidos? Yo tengo una lista que he hecho de algunos de los personajes de la Biblia para que veáis que el ser cristiano a veces trae problemas. Pero la grandeza de esos hombres de la Biblia es cómo reaccionaban ante esas situaciones. ¿Qué ocurrió con Juan el Bautista? Decapitado. ¿Qué ocurrió con Esteban? ¿Qué ocurrió con Mateo? Según algunos historiadores dicen, fue clavado en la tierra y decapitado en Etiopía. ¿Qué ocurrió con Marcos? Según la historia, unos paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría al punto de ser despedazado. ¿Qué ocurrió con Lucas? Se cree que fue colgado en un olivo. ¿Qué ocurrió con Juan? Desterrado. Murió desterrado, obviamente. Pedro, Crucificado boca abajo. crucificado boca abajo por orden de Nerón. Jacobo, Decapitado. Pablo,
Apedreado primero, encarcelado y más tarde también decapitado por Nerón, se cree. Felipe, apedreado hasta la muerte. Bernabé, arrastrado con una cuerda en el cuello y quemado vivo. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Natanael, degollado vivo y después crucificado cabeza abajo. Tomás murió en la India lanzado en un horno. Simón, el celote, crucificado. Matías, atado en una cruz, apedreado y por último decapitado. Y nadie reaccionó mal a su ejecución. No se ha registrado que ninguno de estos grandes hombres protestara cuando estaban siendo martirizados. Perdón, ¿cómo está? Por los verdugos. ¿Y qué creéis que va a ocurrir con todos los que quieran seguir a Cristo? ¿Os suena algún versículo en la Biblia que hable de eso? Sí, padecerán persecución. Vale, ese es el texto de 2 Timoteo 3:12, donde dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como yo he sido perseguido, vosotros sois perseguidos. Persecución o tribulación. Es inevitable, pero de alguna forma o de la otra el cristiano va a sufrir tribulación. Y la palabra tribulación incluye angustia, persecución, incluye estrechez, presión. ¿Vale? No sé si sabíais que la palabra tribulación significa presión. Presión. ¿Vale? Y a veces la presión viene por las pruebas de fuego, porque todos tenemos que sufrir pruebas. Yo recuerdo dos casos concretamente, en la primera iglesia a la que yo pertenecí aquí en España, en la iglesia de Bilbao. Hubo dos casos que yo obviamente voy a recordar toda mi vida como los demás. Pero hubo unos padres, un primer caso os cuento, con dos hijas. Y la hija mayor, una familia cristiana, una gente que asistía regularmente y que tiene una fe, la hija mayor, en cierta ocasión teniendo su periodo menstrual, tomó un baño en la bañera y de alguna forma perdió el conocimiento por bajada de depresión y se ahogó en la bañera. Sí, me acuerdo. Fue terrible para la iglesia. Fue 18 años. Era un poquito más joven de nuestra edad y fue un mazazo increíble para todos, especialmente obviamente para la familia también, ¿no? Entonces, aquella familia, la familia, en ese momento, por lo que sea, no pudieron soportar la presión y abandonaron la fe. Lo increíble es que años más tarde, otra familia de esa misma iglesia, que tenían un hijo con 19 años, que fue a bucear y murió buceando. Y en la misma iglesia, dos casos similares en los que los padres pierden uno de sus hijos, que es posiblemente la mayor tragedia que pueda tener una persona en esta vida. No hay algo más sufrido que pueda haber que eso. Y esta segunda pareja, pues, sufrieron igual, pero pudieron soportar la presión. Y hasta el día de hoy siguen en la fe. Y cuando os cuento estos dos casos no quiere decir que unos sean mejores que los otros. Quizás a los primeros les encontró la situación más débiles y Dios quiera que algún día recuperen la fe, ¿no? Aunque la perdieron en su día. Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? Porque tarde o temprano nosotros vamos a sufrir. Tarde o temprano nos va a tocar a nosotros sufrir. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros sufrir tribulaciones? ¿Por qué necesitamos? Esta es la pregunta que os hago, pensar. Porque la Biblia dice que necesitamos sufrir tribulaciones para nuestro bien. Hay un texto que quiero que busquéis. 1 Pedro 4:1. Este y otro texto explican por qué es necesario que nosotros suframos pruebas que a veces son fuertes. 1 Pedro 4:1 dice:
quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dios permite que tengamos pruebas para que las pruebas terminen con el pecado que tenemos en nuestra vida. Y si seguimos leyendo en el capítulo 5:10, 1 de Pedro 5:10, fijaros lo que dice. Es una continuación de la idea. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que en realidad dice ahí que solo después de que hemos padecido es cuando nosotros somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. O sea que es la presión, es la aflicción, es la tribulación, es la persecución la que primero nos quita el pecado de nuestra vida y en segundo lugar nos asienta como cristianos, nos hace fuertes. Esto es algo que a veces no tenemos claro los cristianos porque hoy en día se está predicando un evangelio fácil, un evangelio de beneficios, un evangelio de bendición y cada vez se predica menos el evangelio de la aflicción. Y como hemos visto, prácticamente la mayoría de grandes hombres de la Biblia sufrieron de alguna forma o de la otra, ¿no? Por eso está profetizado. Si buscamos en Apocalipsis 12:17, está profetizado que ocurra lo que yo os estoy diciendo. Es una profecía. Dice así, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descendencia de la Iglesia, que es la mujer, no son otros más que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si hay alguna iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, no puede considerarse iglesia. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, entonces nosotros somos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, esta profecía se va a cumplir. Para los cristianos que vivimos en Occidente, pensamos que no hay persecución. Pero ¿sabéis cuántos cristianos son ejecutados cada año en este planeta? Ejecutados, de una forma o de la otra. 200.000. Pero claro, como a nosotros no nos toca, estamos viviendo en un cristianismo en la nube, esperando a que Jesús vuelva, simplemente. Pero no es un cristianismo real, ¿eh? Esto no se predica en las iglesias. No se predica porque se dice para no crear miedo. Pero si es que es bíblico, es una profecía, es que Dios nos está avisando encima de que es bueno para nosotros porque nos limpia de pecado y porque nos establece como cristianos. Así que de aquí a que termine la historia de este mundo, van a venir incontables ocasiones en cada una de nuestras vidas en las que vamos a ser puestos a presión y hay que ver si vamos a reaccionar como David. Entonces medité en tu palabra, entonces guardé tus mandamientos, entonces medité en tus estatutos. O si vamos a reaccionar como un ser humano común reacciona, que es con agresión, con violencia verbal, con resentimiento, con rencor o con odio. Cosa que no debiera ser así. Entonces Dios nos tiene que ayudar de aquí entonces a que forjemos en nuestra mente un carácter como el de Dios, que Él pueda grabar su ley en nuestra mente para que la integremos en nosotros, para que cuando haya una reacción contra nuestra vida, si hemos integrado la ley de Dios en nosotros, en la reacción natural sea una reacción como Dios quiera. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien y orad por los que os persiguen. Esa debiera ser la reacción natural y eso es lo que yo quisiera que ocurra y que Dios nos ayude a poder obedecerlo en cualquier medio o en cualquier circunstancia en las que nos toque vivir a cada uno de nosotros.